Pensar mejor no es pensar más. Y quiero empezar este video con esa idea porque durante mucho tiempo hemos creído que es todo lo contrario, porque si algo no funciona, hay que analizarlo más. Y si estamos confundidas, hay que darle más vueltas. Y si es que no avanzamos, es porque no hemos pensado lo suficiente. Pero muchas veces no es falta de pensamientos, es exceso. Exceso a suposiciones, exceso a todos esos escenarios que hacemos, exceso de, y sí, pensar más no siempre nos aclara. Y a veces solamente lo que hace es cansarnos, porque hay días en que la mente no para, aunque el cuerpo esté quieto. Está sentada aparentemente en calma, pero por dentro está resolviendo conversaciones que aún no han pasado, problemas que aún no existen, decisiones que nadie está pidiendo el día de hoy. Y cuando llega ese momento de actuar, de decidir algo muy concreto, estás tan agotada antes de empezar. Se dan cuenta que a veces nos pasa que sabemos tener tantos escenarios de lo que puede pasar que sufrimos con anticipación y eso realmente no es falta de capacidad, es un desgaste mental. Pensar más suele venir de una idea que tenemos súper instalada, que si analizamos todo, no nos vamos a equivocar, que si prevés todos los escenarios, controlas el resultado, pero sabemos claramente que la vida no funciona así. Y cuanto antes aceptemos esa realidad, todo va a ser un poco más liviano. Y muchas personas piensan todo el tiempo porque aprendieron que equivocarse no era una opción. A eso estamos acostumbrados porque alguien dependía de ellas, alguien depende de ti. Porque fallar sí tiene sus consecuencias, porque pensar bien era sinónimo de no causar problemas. Entonces lo que hace la mente es volverse en una súper hiperactiva, no por creatividad, sino por miedo a fallar, miedo a tomar una mala decisión, miedo a perder esa estabilidad que tenemos, miedo a que algo se caiga y se salga de control absolutamente todo. Pero aquí hay justamente la trampa. Pensar más no evita que tengamos un error, solo lo que hace es postergarlo. Y mientras más lo postergamos, se vive prácticamente una vida en pausa. Pensar mejor, en cambio, es totalmente distinto. Pensar mejor es elegir qué pensar y qué no pensar. Es decidir dónde pones tu energía mental y dónde no vale la pena nosotros estar divagando. Porque pensar mejor es aceptar de que no todo se resuelve hoy, se puede resolver mañana, que no todo necesita una respuesta inmediata, que no todos los problemas es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Hay que soltar eso. Hay un momento muy común en que esto se vuelve evidente. Cuando tienes que tomar una decisión súper pequeña y aún así la postergas días o semanas. No porque sea importante, sino porque tu cabeza la guardó tanto que ya pesa demasiado. Elegir algo simple, decir sí o decir no, cambiar una rutina, ponerte un límite, no son decisiones súper gigantes, pero tu mente las conviertes en monumentales y ahí es donde aparece esa parálisis. ¿Te ha pasado o no? Te espero que puedas escribir en los comentarios, porque también pensar mejor no es darle más vueltas a una decisión, es bajarle el volumen. A veces pensar mejor es escribir todo eso que te preocupa, darte cuenta de que no es tanto como lo parecía. A veces escribiendo nos damos cuenta que eso es súper chiquito, muy chiquito. Y también otras veces es decir en voz alta, esto no lo voy o no lo puedo resolver hoy. O simplemente aceptar que no necesitas estar muy segura para poder avanzar. Eso es lo que me está pasando a mí hoy, porque hago estos videos, posiblemente nadie los vea o posiblemente muchas personas los vean, pero la cuestión, estoy avanzando en lo que quiero hacer, porque nadie toma decisiones importantes con certezas absolutas, porque lo que hacemos es decidir con la información que tenemos, con esa energía que podemos sostenerla, porque pensar más no suele ser una forma muy elegante de decidir las cosas. Pensar mejor es atreverse a decidir aún con dudas. También hay algo importante que nadie lo dice, porque pensar demasiado te desconecta del cuerpo, y el cuerpo es una fuente enorme de información. El cansancio, la tensión, la falta de entusiasmo, incluso ese fastidio, son datos, no son enemigos. Pero cuando vives
solamente en la cabeza, ignoras todas estas señales. Y entonces ahí es donde nacen esas preguntas del por qué te sientes tan desalineada si todo está muy bien. Porque pensar mejor implica volver a habitarte, volver a entenderte, escuchar lo que tú sientes, no para dramatizarlo, sino para poderlo entender y poder actuar de mejor manera. Hay personas que son súper inteligentes, que viven bastante agotadas, pero no es porque no sepan, sino porque no descansan mentalmente. Y descansar la mente no es no pensar nunca, es pensar con intención, no por inercia, que eso es lo que solemos hacer en el día a día. Pensar mejor también implica soltar la idea que tienes que tener todo claro antes de empezar. Muchas veces esa claridad llega después del movimiento, no antes. Solo hay que tener prudencia. Das un pequeño paso, observas cómo te sientes, haces ajustes. Eso es pensar mejor, pero en la práctica. No diseñar un plan perfecto y que todo salga, pero exactamente como lo hemos realizado, ¿verdad? Es realmente permitirse avanzar sin castigarte, sin cambias ese rumbo que has iniciado, ¿verdad? Y si sientes que tu cabeza no se calla, no te preocupes más en pensar más, en hacer más. Pregúntate qué pensamiento ya no necesitas sostener, qué expectativas debes soltar o la puedes soltar, o qué exigencias puedes bajarle un poco. O tal vez no necesitas otra idea, tal vez necesitas menos ruido. Pensar mejor es elegir con total simplicidad, cuando todo se complica, es aceptar que no todo tiene ese profundo, ese urgente, eso definitivo. Es reconocer que tu vida no es un problema a resolver en realidad, sino un proceso a habitar. Si llegaste hasta aquí, como siempre, gracias, gracias, gracias por quedarte. Porque este canal es para estas conversaciones largas, honestas, sin recetas mágicas. Y si este tema te resonó, suscríbete, me ayudarías mucho. Y también comenta y acompáñame, porque pensar mejor no es pensar más, es pensar con más calma, es verdad, es más humanidad. Nos vemos en el siguiente video y gracias por siempre estar aquí acompañándome. Nos vemos.